Muy bien, seguimos entonces con la historia de Moisés. Moisés pasó de ser el príncipe de Egipto a ser un pastor de ovejas, de ser alguien muy importante a ser un don nadie. Y allí está pensando que su vida ya terminaba ahí, en una posición cómoda a los 80 años, diciendo, bueno, ya está, me dedico a esto el resto de mi vida. Pero Dios tenía otro plan. Y como te mencioné antes, sus padres cuando él nació lo vieron como un niño hermoso, un niño con propósito, y llegaba el punto en el cual ahora sí Dios quería trabajar con él. Entonces, estando pastoreando, de repente él observa algo que le llamó mucho la atención, que era una zarza que estaba prendida a fuego, pero no se consumía. Entonces él le llamó la atención eso y se acercó. Cuando se está acercando, entonces escucha una voz del Señor que le dice, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque esto es tierra santa. Y allí Moisés se quita el calzado de los pies y sorprendido, bueno, comienza un diálogo con el Señor, en el cual el Señor se presenta a sí mismo como el Dios de sus padres y como aquel que iba a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero a partir de ese momento van a haber algunas, digamos, momentos en los cuales Moisés va a decir, no, yo no puedo, Señor, te equivocaste de persona, envía a otro, tengo muchos problemas, pero el Señor va a decir, no, no, yo no me equivoqué, y comienza el Señor a responderle, ¿no? De una forma diferente a lo que Moisés esperaría. Pero el Señor le responde y le da mucha confianza. De hecho, le da mucha confianza dándole a entender que realmente el encargado de toda la liberación era Dios, no tanto Moisés. Fíjense, por favor, rápidamente vamos a algunos pasajes que confirman esto que estoy diciendo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahí está, clarito, ¿no? La respuesta es esta, yo soy. Y yo soy el que me encargo de todas las cosas, ¿no? Capítulo 6, versículo 2, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. No, no tengas dudas, yo soy, yo soy. Capítulo 3, versículo 17, dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Es Dios el que los va a sacar. Capítulo 3, versículo 20. Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios dijo, yo heriré. Capítulo 4, versículo 15 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré. O sea, yo voy a estar ahí, le voy a estar enseñando. Capítulo 6, versículo 4, 6:4 dice, también establecí mi pacto con ellos. Yo fui el que establecí el pacto. 6:5 dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Yo escuché lo que pasaba y por eso estoy actuando. El versículo 5 dice, a quienes hace servir a los egipcios y me he acordado de mi pacto. Yo escuché y me acordé del pacto. Después dice, capítulo 6, versículo 6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Yo lo voy a sacar. 7, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahí está, el Señor le ratificó claramente a Moisés y le dio la seguridad de que él iba a estar con él. No, Moisés, no te preocupes, aquí estoy yo me encargo de todo. Entonces Moisés va, se presenta delante del pueblo, hace algunas señales para que le crean, el pueblo dice, bueno, listo, llegó el momento, pero ¿cuál es el obstáculo? Faraón. Entonces presenta a Moisés delante de Faraón, le dice, Moisés, dejaré a mi pueblo, y Faraón dice, no, no, no tengo por qué dejarlo ir. Al contrario, comienza a poner más trabajo sobre los israelitas y comenzó un conflicto también porque dice, no, pero Moisés, dijiste que nos ibas a librar, pero lo único que lograste es que nos den más trabajo. Y allí ese conflicto va a ir creciendo hasta el momento de la salida. Pero entonces Dios decide entonces castigar a Egipto y manda las 10 plagas. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué fueron necesarias las 10 plagas? Bueno, fueron necesarias por varias razones. En primer lugar, las plagas fueron necesarias porque era importante responder la pregunta de Faraón. Responder la pregunta de Faraón. ¿Qué pregunta? Bueno, fíjate por favor en Éxodo capítulo 5, Éxodo 5, versículo 2 dice,
Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces Faraón preguntó, ¿quién es Jehová? Bueno, la respuesta la va a tener a través de las plagas. Dios va a responder a través de las plagas. Entonces era necesario responder la pregunta de Faraón. ¿Quieres conocer quién es Dios? Bueno, te lo voy a demostrar. El Todopoderoso, el que hace maravillas, el que hace obras que son inigualables, Dios. En segundo lugar, también era importante el tema de las plagas porque también no solamente respondían la pregunta de Faraón, sino también revelaban el poder de Dios. Revelaban el poder de Dios. Capítulo 7, versículo 5, dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Era importante que Dios también revelara su poder. El poder de Dios revelado allí a los egipcios, que no quedara ninguna duda de que haya sido Dios. Entonces, responder la pregunta de Faraón, ¿quién es Jehová? Bueno, capítulo 5, versículo 2. También era importante revelar el poder de Dios, capítulo 7, versículo 5. Van a saber quién es Jehová. Pero en tercer lugar, también era para reprender el paganismo de los egipcios. Era importante reprender el paganismo de los egipcios. Los egipcios tenían dioses para todo, para todo. Y cada plaga fue, en cierta forma, dedicada o apuntada hacia un dios egipcio, por lo menos uno, aunque en algunos casos más de uno. El dios del Nilo, el dios de los cultivos, el dios de la fertilidad. Bueno, cada plaga fue allí un ataque directo contra alguno de sus dioses. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 12, Éxodo 12, 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Fíjate, dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces, cada dios de Egipto fue atacado por el Señor. Fue un recordatorio de que Él es el único Dios verdadero. Y creo que los egipcios fue bastante claro para ellos de que había sido Dios. De hecho, en una de las plagas, los propios magos, que eran imitadores, dijeron, dedo de Dios es este, no podemos hacer nada. Reconocieron que realmente Dios había hecho eso y que Israel estaba casi destruido. Egipto estaba casi destruido. Bueno, pasan las plagas, el pueblo sale finalmente después de la muerte de los primogénitos y comienza la travesía por el desierto, una travesía bastante interesante que vamos a ver en detalle cuando veamos la materia que se llama Pentateuco. ¿Sí? Ahí van ustedes a poder ver el tema de esta travesía un poquito más en detalle, ¿no? Pero ellos llegan así, con esa travesía que realmente era un tiempo corto. Dios, antes de que llegaran a la tierra prometida, Dios tenía que hacer algo para que fueran una nación. Porque había sido una familia cuando llegaron a Egipto, ahora eran un pueblo, pero un pueblo que no tenía leyes propias. Se regían bajo las leyes de Egipto. Ellos eran esclavos y entonces tenían que como atenerse a lo que Egipto dictaba para ellos. Pero ahora tenían que tener leyes propias. Entonces Dios, antes de que entraran a la tierra prometida, tenía que darles leyes. Entonces Dios establece sus leyes y llama a Moisés al monte para que Moisés recibiera todas esas leyes e instrucciones para que este pueblo tuviera instrucciones cuanto a cómo ser una nación. Toda nación necesita un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y esos tres poderes Dios iba a encargarse de dárselos a Moisés para que fueran una nación como tal. Más obviamente la tierra, que era lo que los esperaba ya cerca, era en Canaán. Entonces Dios llama a Moisés al monte, le da las instrucciones y comienza a decirle en cuanto a las leyes lo que él quería, los 10 mandamientos. Pero aparte de eso también comienza la instrucción en cuanto a un lugar especial, que era el lugar que iba a ser la presencia de Dios en medio de ellos, que era el tabernáculo. Como dato curioso, el relato de la creación en Génesis es de 2 capítulos, pero el relato del tabernáculo, desde la descripción del tabernáculo y su construcción, abarca desde el capítulo 25 hasta el final, el capítulo 40, con un pequeño paréntesis en el capítulo 32. Pero estamos hablando de que era importante entender que era un lugar en el cual Dios quería manifestarse a su pueblo y habitar en medio de ellos.
Todas las naciones de alrededor tenían dioses, pero que eran dioses que estaban en un lugar. Pero ahora Dios iba a estar en medio de su pueblo y iba a estar allí y era su presencia prometida para estar con ellos. Y entonces están allí Moisés recibiendo todo eso de parte del Señor y en un momento muy importante de comunión, pero abajo, en medio del pueblo, estaban en otra. Ellos estaban en cierta forma como haciendo su vida, pero en un momento surge un problema y dice, bueno, ¿qué le habrá pasado a Moisés? Pues ya ha pasado mucho tiempo. Algo decía, no, para mí se murió, ya está. Entonces van hasta donde estaba Aarón y le dicen, Aarón, mira, realmente no sabemos qué le pasó a Moisés. Creemos que murió. Y le dicen, haznos dioses, dice, haznos dioses para que nos guíen en esta travesía hasta la tierra prometida. Haznos dioses. Y lamentablemente, Aarón escuchó esta voz y dijo, bueno, tráigame todo lo que tengan de oro, zarcillos, anillos, todas joyas. Y dice la Biblia que él puso eso, lo derritió en el fuego, lo fundió y le dio forma a un becerro. ¿Por qué un becerro? Y porque acuérdate, ellos venían de la influencia de Egipto y allí estaba Apis, como una deidad en forma de becerro, de toro, de vaca, estaba allí. Entonces era importante que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos. Es interesante hoy en día con un poquito de los recursos que hay hoy en día, de poder acceder a fotos y temas así del lugar. eh, hay hay un apologeta que yo respeto mucho que se llama Frank Turek y él hizo los videos desde la tierra de Madián, desde donde él considera que pasaron estos eventos. Y hay una piedra gigante como un altar allí y está cercada por un vallado que pusieron allí los árabes. Pero en la piedra se puede observar a lo lejos que hay figuras de toros hechos allí. Entonces él dice que es probable que esa sea la piedra donde se hizo este altar. Pero bueno, dice el relato bíblico que el pueblo comenzó a desenfrenarse, se descontroló, comenzaron a hacer una fiesta realmente muy, muy desenfrenada. Tanto que se da la idea de que estaban todos desnudos y borrachos y realmente estaban en total descontrol. Entonces Dios le dice a Moisés, mira Moisés, el pueblo que está abajo ya se fue de tema, ya se desvió. Entonces Moisés viaja con las tablas de la ley y cuando baja, llega hasta la ladera del monte y allí estaba Josué esperándolo. Y Josué le dice, parece que hay como una batalla, dice, en el pueblo. Y Moisés le dice, no es una batalla. Y van llegando y allí inventó la escena de descontrol. Y Moisés se enojó tanto que dice la Biblia que él rompe las tablas de la ley que habían sido escritas por el dedo de Dios. Rompe las tablas y fue y destruyó este becerro de oro, lo molió todo y se lo dio a beber a todos los que estaban allí en la fiesta. Tremenda escena. Y en un momento dice, bueno, ¿quién está conmigo? Y entonces todos los levitas se consagran al Señor en ese momento y dice, estamos contigo, y comienzan ellos a hacer justicia por lo que estaba pasando. Pero vamos a ver que vez tras vez esto es algo común en el pueblo. El pueblo se va quejando, el pueblo va haciendo su vida, el pueblo va pecando. Y varias veces en este relato Dios va a decir, bueno, voy a destruir este pueblo porque la verdad me tienen cansado. Pero vez tras vez Moisés va a estar allí intercediendo por su pueblo, va a estar allí diciendo, Señor, por favor, no. Por favor, no. Pero no por el pueblo en sí, sino que Moisés lo hacía por el Señor. Decía, mira, tu nombre es el que está aquí en medio de todo esto. Su celo por Dios lo motivaba a decirle a Dios, Dios, por favor, no lo destruyas, no lo destruyas. El Señor escucha a Moisés, ya prosigue el tema del tabernáculo. Moisés recibió todas las instrucciones, comienzan a construir el tabernáculo de una forma también muy linda, porque todo el pueblo ofrendó, digamos así, para construir el tabernáculo. ¿De dónde salió lo que tenían para ofrendar? Bueno, cuando ellos se fueron de Egipto, los egipcios les dieron sus posesiones para que se fueran rápido.
Entonces allí estaban todos ofrendando, tienen tanta ofrenda que dice la Biblia que Moisés tuvo que pedir, por favor, no traigan más. Por favor, no traigan más, ¿no? Es el sueño de todo pastor, ¿no? Que de repente el pueblo comienza a ofrendar, y ya no, por favor, basta de ofrendar. Pero allí estaban ellos construyendo este tabernáculo y llega el final de Éxodo y vamos a ver que vez tras vez se repite una frase, como Jehová había mandado a Moisés. Como Jehová había mandado a Moisés. Vamos a ver eso en el capítulo 39, que se repite varias veces, que todo se hizo de acuerdo al modelo, como el Señor le mandó a Moisés. Por eso más adelante en Hebreos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, porque realmente Moisés siguió el modelo, él hizo todo conforme a que Dios le había mandado, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Y creo que es una buena lección también para nosotros, ¿no? Qué importante que se hacen las cosas a la forma de Dios. Y una vez que se construye todo el tabernáculo de acuerdo al modelo, como Jehová había mandado, dice entonces que cesó la obra y dice, y en ese momento la gloria de Dios llena todo el tabernáculo. Tremendo. Cuando vivimos una vida que se adapta, que realmente sigue las instrucciones de Dios, entonces vamos a ver que la gloria de Dios se va a manifestar allí. Éxodo. Un bosquejo de Éxodo sería, digamos, algo sencillo, sería el capítulo 1 al capítulo 18, es narrativo. Va a estar narrando la historia, del 1 al 18. Y del 19 al 40 va a ser legislativo, o sea, bajo leyes, va a empezar a recibir leyes y enseñanzas. Es interesante que cuando Moisés está por recibir la ley, él le dice al pueblo, bueno, estoy por recibir la ley, pero necesitamos que ustedes se dispongan para obedecerla. Y ellos dijeron, todo lo que Dios pidiere lo vamos a hacer. Pero realmente no fue así, no fue así. Ellos no respetaron la ley del Señor. Entonces, bueno, allí tenemos entonces este libro tremendo, ¿no es cierto? El pueblo está en el desierto, están recibiendo las leyes, están construyendo el tabernáculo y ya se disponen para poder continuar y avanzar hacia la tierra prometida. Pero, obviamente, pasaron cosas en medio y vamos a ver cuando veamos el próximo módulo en el libro de Números cómo realmente el pueblo fue rebelde una vez más y entonces lo que era algo que era inminente, que era un recorrido muy corto, se convirtió en un recorrido demasiado largo en el cual estuvieron dando vueltas por el desierto por 40 años. Entonces, bueno, Moisés, ¿no? Comienza el libro de Éxodo con la historia de este bebé Moisés, 40 años disfrutando de la vida en el palacio y después 40 años más en el desierto como un pastor de ovejas y ahora como el libertador que está a punto de guiar al pueblo hacia esta libertad especial que Dios ha preparado para ellos como era la tierra prometida. Así que bueno, creo que eso es todo por este módulo. Espero sinceramente que vamos a estar meditando en estas lecciones. Obviamente no podemos abarcar todo, me encantaría, pero por una cuestión de tiempo tenemos que ir de a poco pasando por encima de varias lecciones, ¿sí? Un resumen de este capítulo o de este libro sería el capítulo 19. Capítulo 19. Y allí dice claramente en el versículo 4, 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿no? Es el resumen. Yo los tomé, los saqué con mano poderosa, pero con un propósito especial, que ustedes sean para mí una nación, un pueblo santo, Pero sabemos perfectamente que el pueblo no quiso obedecer, más bien quiso hacer siempre lo que ellos querían, ¿no? Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo módulo.